¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenido. Ya estamos aquí, son las 9:23, un lunes más. Arrancamos hasta las 11:30 en directo con los deportes. Vamos a repasar fundamentalmente lo que nos ha dejado el fin de semana, que como siempre ha habido de todo. Ha habido victorias, ha habido muchas alegrías, fundamentalmente si miramos al aula, que están que se salen, también al rugby, que lo mismo, están que se van a dar de tortas el próximo fin de semana en el derbi por el liderato. En fin, hay cosas, también incluso la victoria del baloncesto, ¿verdad? Que lejos de casa el viernes en Coruña al equipo de Gustavo Aranzana le consiguieron ganar. Y lástima ahí el Real Valladolid, se nos ha quedado ese regusto que todos pensamos que le faltó 2 puntos, ¿no? Después del partidazo que hizo. Pero... Sí, ¿qué tal? Buenas noches, Manolo. Lo más importante es que queda esa sensación de que el equipo pudo hacer más porque mereció, de hecho, hacer más y dio la cara hasta el final. Está ya con nosotros Anuar, que es el protagonista de esta noche, con él vamos a hablar enseguida, pero como hacemos cada lunes, arrancamos con la imagen que ha dejado la jornada, la más importante. Tres de esas jugadoras van a estar dentro de un ratillo con nosotros, en este caso las 3 más jóvenes, 3 recién llegadas, pero vaya 3 pedazos de jugadoras y qué futuro tienen todas ellas con 18 añitos, internacionales junior, y la verdad es que sorprendiendo cómo están jugando, qué nivel están dando en el primer año en el profesionalismo. La verdad es que el aula este año apunta muy alto y ya esto ya no es una broma, ¿eh? Luego hablaremos de ello. Vámonos hasta la redacción de deportes del Diario de Valladolid, del Mundo de Castilla y León. Marina está con nuestros compañeros que van a publicar en sus páginas este martes relacionada con el deporte. Bueno, pues estamos aquí ya en la redacción del Mundo, algún compañero que termina y se va, otros que todavía están ultimando las páginas que vamos a poder leer mañana, y pendientes también lo tienen los compañeros de ese partido que está jugando ahora mismo la Cultural Leonesa y que va a cerrar esta 10ª jornada de Liga. Javier, buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Marina. Pues cuéntanos, ¿qué podemos leer mañana? Pues hablamos del Real Valladolid, de Ángel. Esta mañana compareció al final del entrenamiento y lo que más destaca es que no le gustó como a nadie que le pitara el público, su público, ayer en un momento determinado del partido, pero se lo toma con una lectura positiva. Dice que bueno, que el público es soberano, que para eso paga la entrada, pero que lo que pretende, ahora que tiene las oportunidades del míster, es transformar esos pitos por ovaciones. Es un jugador que se lo ha currado bastante bien. Recordemos que empezó la temporada Nacho, él estaba en el banquillo, pero su trabajo en entrenamientos y en los partidos de Copa pues le ha permitido dar el salto al primer equipo, que posiblemente el miércoles deje el puesto a Nacho por lo de la Copa del Rey, que sabido es que al míster le gusta cambiar el equipo en la Copa del Rey, y esta semana, por así llamarlo, tenemos semana grande. Fútbol el miércoles contra Leganés en la Copa del Rey y el domingo partido en Reus, que no olvidemos que el año pasado nos dejó un recuerdo infausto porque la derrota allí nos supuso decir casi adiós al playoff. Pero aparte de fútbol llevamos también amplios temas de baloncesto y balonmano, sobre todo balonmano. Llevamos un reportaje muy bonito. Lo recomiendo mañana para los lectores porque nos centramos en las chicas del aula, un equipazo que además está sorprendiendo a todo el balonmano femenino español. Pensábamos todos, incluso hasta creo que gente del club, que lo iban a pasar mal este año, después de marchar este verano jugadoras internacionales de primerísimo nivel, pero se ha demostrado con el paso del tiempo que Miguel Ángel Peñas ha fichado muy bien, jugadoras con poca experiencia, pero que se están dejando la vida y el alma en el parque. Ahí está el aula, en el segundo puesto de la tabla, solo 2 puntos del líder y ganando ya a equipos que le superan amplísimamente en el presupuesto al inicio de temporada. De balonmano hacemos también un apunte con la presencia de un entrenador de toda la vida de Valladolid, Carlos Colmenero, que hoy precisamente ha comenzado su nueva etapa en el Villa de Aranda. Ocupa el puesto de otro vallesoletano, Álvaro
en Ovilla, y destacamos que Calcolmenero ya estuvo en el Villa de Aranda 5 temporadas, logró un importante ascenso y ahora le espera un trabajo muy intenso. Y por último, baloncesto, noticia mala, y es que el baloncesto en silla de ruedas, el Fundación Grupo Norte ha tenido que renunciar a jugar en Europa por motivos económicos. Le supone muchísimo dinero jugar en Europa y esta temporada, por desgracia, pues no podrán hacerlo. Pena más grande. Pues sí, la verdad que sí. Gracias, Javier. A vosotros. Gracias, Javier. Bueno, pues hablaba Javier precisamente de ese reportaje bonito mañana con algunas de las chicas, supongo, de las nuevas del aula. También os recomiendo que veáis en un ratito el programa porque van a estar, ¿verdad que sí, Manolo, con nosotras muchas de ellas? Así es, luego van a estar por aquí Elena Cuadrado, Eli Cesario y Magda Fernández Agustí. Ya digo, las 3 recién llegadas que están mostrando un cuajo fuera de lo común. Para tener 18 añitos, que sí que han jugado con la selección española junior y que han disputado competiciones internacionales, jamás se habían asomado al balonmano de élite y jamás habían jugado en pabellones con más de 100 personas. Bueno, pues ante 1.500, 1.600 el viernes doblegaron al vigente campeón de liga. A mí durante un rato ese partido me recordó mucho aquellos inicios del balonmano Valladolid con Pastor, cuando empezó a traer gente del estilo de Iker Romero, cuando salía Chema, ese tipo de gente joven que parecía que tenía una progresión, como luego se demostró, que jugaban con un desparpajo bárbaro. Esa sensación me dio a mí el aula el otro día, la verdad, y qué bien lo pasamos en ese partidazo extraordinario. Luego hablamos de eso, pero ahora sí que nos vamos a centrar en el fútbol, como siempre abrimos con el Real Valladolid en nuestro programa. Saludamos ya a nuestro invitado, Anuar, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. Gracias. Anuar, que ya empieza a tener minutos, que ya no solo juega en la Copa, que empieza a ser de los más o menos habituales en las convocatorias y ahora ya también, no sé si decir asentado o no en el equipo titular, por la baja de Luismi, pero en definitiva jugando ahí como primera opción para suplir a un titular. Imagino que después de los vaivenes del verano, de si se va o no se va, si se queda, si no se queda, imagino que ahora en esta etapa de estabilidad, de tranquilidad, estás a gusto, ¿no? Sí, la verdad es que muy contento. Al final yo he trabajado para ello, para intentar hacerme un puesto ahí en el equipo. Poco a poco, con ilusión y trabajo, al final he ido convenciendo al míster y bueno, hay una plantilla muy competitiva en la que todos los compañeros rinden fenomenal y muy contento, la verdad, de poco a poco ir asomando la cabeza y ir entrando en convocatorias y ahora mismo estar jugando. Claro, porque para un jugador que viene de abajo es muy difícil de repente ser titular indiscutible. Tiene que ir quemando etapas, tiene que vivir el vestuario, tiene que vivir los entrenamientos, aunque tú ya venías entrenando con el primer equipo, tiene que afianzarse en esas convocatorias y luego ya tratar de afianzarse en el once inicial, ¿no? No esperemos nunca que un jugador de la cantera de repente sea titular desde el primer día indiscutible, ¿no? Sí, no es fácil. Al final el llegar y romperla de una no es complicado. Al final necesitas tu adaptación, necesitas unas fases, un proceso y bueno, al final yo he ido siempre entrenado con el primer equipo, poco a poco, adaptándome en el vestuario, con los compañeros, entrando poco a poco, jugando partidos de Copa y una vez ha dado el momento de entrar en la Liga, me han dado la oportunidad y he podido rendir bien. El día de la previa, el otro día, el jueves, el míster habló también puntualmente de ti, dijo que está muy contento con tu rendimiento, sobre todo con tu progresión, sobre todo en estos partidos en los que estás jugando de titular, y destacó que estás adquiriendo muy bien esos conceptos que él quiere de ti o esas mejoras que él quiere. ¿Qué es lo que más te está costando por tu fútbol hacerte un poco a la idea de Luis César? ¿O qué es lo que más te ha costado adquirir? Sí, yo al míster la verdad que procuro escucharle en todo momento, procuro escuchar sus premisas y sabemos que el Valladolid hacemos un juego abierto en el que queremos el balón, queremos dominar al contrario y podría decir que al principio sí que me costó en pretemporada adaptarme un poquito al juego, pero poco a poco he ido entrando bien. Podría decir que los cambios de orientación en largos ha sido lo que se dice de que a mí me falta y ahora pues intento mejorar esa faceta del juego. Ayer te vimos jugar dentro del centro del campo en dos posiciones,
primero por delante de Borja, en la primera mitad, donde vienes jugando habitualmente, haciendo el papel de Luismi, en definitiva, y cuando Borja fue sustituido, que se quedó en la caseta en la segunda parte, tú retrasaste ahí un poco tu posición y pareciste tener más protagonismo, más contacto con el balón. ¿Dónde te encuentras tú mejor? Puedo jugar en las dos posiciones. Sí que es verdad que jugando más adelantado ayer por circunstancias empezamos perdiendo 2-0 y el contrario se cierra y tienen menos espacios y tienen menos movilidad, te encuentras más cerrado. Al final la segunda parte pues sí que es verdad que retraso mi posición y entro más en contacto con el balón y puedo salir desde atrás, puedo tocar con los centrales, pero yo creo que no me limito ni a jugar ni en una ni en otra, creo que puedo hacerlo bien en las dos, donde me requiera el míster. Se dice siempre de ti que eres un jugador anárquico, tanto en lo bueno como en lo malo. ¿Es así, Anwar? ¿Anárquico en el centro del campo? No creo para nada que yo sea así. Yo creo que soy un jugador que da el 100% en todos los partidos, que se deja la piel en el campo. Me refiero no en cuanto al carácter y mucho menos, sino un poco a tu gusto por descolocarte, por ocupar tantos espacios, lógicamente. Sí que he oído yo que se me considera a veces un poco desordenado, de que creo un poco el caos. Bueno, yo tal vez sí que tengo una manera un poco especial de jugar porque me gusta mucho salir a la presión, me gusta mucho acosar al contrario, pero también puedo adaptarme a cualquier circunstancia, no creo que eso sea así. Yo, si me dices que tengo que mantener más la posición, pues puedo hacerlo. Creo que me considero un jugador inteligente y podría hacerlo perfectamente también. El que diga eso es que no te ha visto jugar en el filial. Yo creo que eso es un pecado de juventud, que efectivamente lo tiene, pero que son las ganas de querer agradar en los partidos importantes, porque jugando con el filial era el jugador más táctico del centro del campo con diferencia. Pero que también es bueno, lo que pasa es que anárquico no en cuanto a que desorganices al equipo, sino todo lo contrario, a irte tú también. No, pero yo creo que es eso, un poco pecado de juventud, ¿no? Que quiere ofrecerse mucho, estar en todos los sitios a la vez y no es posible. En cambio, en el filial dominaba el espacio y el balón tácticamente. De hecho, tú siempre has dicho que te gustaba mucho Álvaro Rubio, ¿no? Y que en el fondo tú querías un poco tener ese papel, ¿no? Que te veías ahí jugando. Fíjate, aquel ascenso con Borja y Álvaro Rubio, bueno, a lo mejor este año es con Borja y Anuar, que quiere ser como Álvaro Rubio, ¿eh? Sí, no estaría mal. Ya sabemos que Álvaro ha sido un referente para Valladolid. Yo he tenido la suerte de muy pequeño bajar al Zorrilla y ver los partidos del Pucela. Él lo hacía muy bien, jugaba en la misma posición que yo me fijaba en él y claro que sí, siempre para mí fue un referente en cuanto a poder adquirir muchos conocimientos del juego a partir de él. Claro. El domingo regresa Luismi, ya después de ese partido de sanción. ¿Ves la posibilidad de una dupla Luismi-Anuar? Anuar, porque quieres que te llame Anuar, porque te llamas Anwar, sí, por cierto, hay que dejarlo muy claro, que estamos muy confundidos. Anuar, o hay que respetar un poquito esa jerarquía y Borja, el papel de Borja de momento está ahí y cuando se le fundan los plomos, como se le decía el otro día al míster, pues puede entrar ya Anuar con Luismi. A ver, no creo que solo estemos Borja, Luismi y yo en el centro del campo. Después hay otros compañeros como por ejemplo Cotán, como Sergio Marcos, que es que podrían hacerlo perfectamente bien. Al final el que hace las alineaciones y el que decide hacerlas es el míster y él verá en los entrenamientos o verá al rival, analizará al rival y verá qué jugador le conviene más poner o no. Ahora que estás participando continuadamente con el primer equipo, lo habías hecho ya anteriormente en partidos de Copa, pero de forma más distante, estando generalmente con el equipo de Segunda B. ¿Cuál es la diferencia principal que estás notando en este momento a jugar en el profesionalismo? Es decir, las distancias en los terrenos de juego, la presión, la velocidad. ¿Qué es lo que más destacarías que más te ha llamado la atención? Lo que más destacaría es que al final en el fútbol profesional un error prácticamente te sentencia. En otras categorías que en las que yo he tenido la experiencia, por ejemplo en Segunda B, que el año pasado que fue la categoría en la que yo jugué, al final cometes errores, pero los contrarios no tienen esa calidad de sentenciarte. Aquí, al final, un mínimo error te puede costar un partido, se te puede ir en un solo momento y necesitas la concentración los 90 minutos y el pensar rápido porque si no se te echan encima y no te dan facilidades.
En cualquier caso, lo has dicho muchas veces en estas ruedas de prensa en las que has comparecido, no ha sido un verano fácil para ti, porque has estado ahí a caballo con el primer equipo, pero sobre todo pendiente de tu futuro, hasta el punto que, bueno, pues bien claro lo dijiste, ¿no? En el término final del verano, si no voy a jugar con el primer equipo, pues me tendré que buscar la vida fuera de Valladolid. Sí que es verdad que a mí desde el club siempre, en todo momento, en el verano me han dicho que contaban conmigo. Después estaba la posibilidad de que yo bajara al filial, pero yo sinceramente pensaba que mi etapa en el filial ya se había terminado en el año pasado y necesitaba dar un salto para yo mismo mejorar y hacerme más jugador. Al final, poco a poco, con los entrenamientos, se han dado las circunstancias, con los partidos de Copa, que también me salieron bien, fui entrando en las convocatorias y a día de hoy pues me he hecho un hueco ahí en las alineaciones y estoy muy contento. Fíjate qué año, Toni, tú, Ángel, Calero, aunque de momento está jugando en la Copa, pero ahí está también, de repente parecía que no había nadie por detrás y ahí estáis, cuatro tíos, ¿no? Aunque alguno ha tenido que salir, como Mayoral el año pasado, que el hombre ahora está lesionado, pero también espero que de aquí a poco pueda estar y sea el quinto, Toni, que tuvo que ir a León, pero parece que el trabajo de atrás, para los que lleváis largo tiempo, para los que lleváis más tiempo ahí, está funcionando, ¿no? Yo creo que es para estar orgulloso, que al final gente que has tenido desde pequeños, tipo, por ejemplo, yo llegué con 13 años, Toni llegó con 15, Calero jugó conmigo también desde los 13 años, que vayan quemando etapas y vayan escalando, debe ser un orgullo para la gente el ver que chicos que han salido desde abajo consiguen llegar al primer equipo, porque nosotros somos los primeros que sabemos que no es nada fácil, que hay muchas piedras en el camino, pero que poco a poco hemos conseguido apartarlas y ahora estamos ahí y yo, por ejemplo, los veo a ellos y yo, por ejemplo, desde dentro me siento muy orgulloso por mis compañeros, porque al final son gente con la que yo me he criado y hemos salido desde abajo. Y en ese sentido, ¿qué futuro le auguras al filial? No está teniendo un buen año en lo deportivo, pero ha habido muchos cambios. ¿Crees que eso es positivo o negativo para la cantera del Real Valladolid? Sí que es verdad que ahora el filial está en una situación muy complicada, están ahí abajo. Yo espero que los chicos empiecen a sacar puntos, empiecen a coger confianza, pero al final yo creo que es un aprendizaje para ellos, es una situación complicada y que el jugador tiene que vivir, pero espero que los chicos lo saquen adelante. Lo que pasa es que ahí sí que hay mucha diferencia, ¿no? De la segunda B a la tercera para exportar y para explotar jugadores, sobre todo. Sí. Volver a la tercera división es un pozo, ¿no? Al que no debería ir el filial en este caso. Hombre, al final el criar y el tener jugadores compitiendo en segunda B, al final es una categoría que se parece más a la segunda división y la cual es más competitiva. Bajar a tercera sería un palo muy fuerte para todo lo que viene siendo el fútbol base. Esperemos que el filial apriete los dientes y se le pongan las cosas de cara y salgan para arriba. Efectivamente, dijo que venía a animar a sus jugadores y no, se estaba mofando. Yo le pregunté, porque claro, desde la grada le ves de espalda y a mí me parecía que estaba arengando a sus jugadores, venga, va, tal. Y lo que no se ve es la cara, claro, luego lo ves en la tele y efectivamente el árbitro acierta porque efectivamente se ríe claramente y protesta. Es un gesto irónico que... En cualquier caso, Anuar, no os gustó, ¿no? Tampoco la actitud de Lugo, sobre todo en la segunda parte, bueno, y ya durante buena parte de la primera mitad. A partir del minuto 20, 22 de la primera parte, que para mí se suicidan, porque hasta ahí estaban jugando muy bien. Y a partir de ahí empiezan a hacer faltas, a jugar de forma subterfugia o a hacer agarrones fuera de la acción del balón. Bueno, no sé, para mí se volvieron locos y el Valladolid le pasó por encima a partir de ahí, claramente. Vamos. Sí, no digo que ahí abajo me imagino que lo visteis igual, ¿no? ¿Cómo molesta jugar contra un equipo que, claro, como lo tiene todo ganado de momento, pues para el partido como sea? Sí que fue un poco desesperante, pues es lo que dice, empezaron a hacer faltas, después cuando hacían falta agarraban el balón, se lo llevaban, intentabas cogerlo, lo lanzaban, volvías a empezar a reanudar el juego, te volvían a hacer faltas.
Pero bueno, al final... El portero sacando el verde del Sí, en el penalti. en el último penalti hay una nube de jugadores queriendo destrozar a puntapiés el punto de penalti. Eso no se hace. Bernardo al final lo pilló el árbitro y yo creo que le expulsó en la que menos era, porque antes había hecho otras cuantas para expulsarle, se había pegado con Mata, sobre todo cuando el balón estaba para un lado, es que le estaba dando todo el rato patadas en los tobillos, y es que era alucinante. Sí, sí. En fin, no sé. Es incómodo jugar así, y al árbitro yo creo que también se le fue un poco de las manos, no lo frenó en un primer momento y luego pues se vio con todo en el tramo final del partido. Al final yo creo que ellos tenían el resultado a favor y querían guardarlo fuera como fuera. Sí, porque se vieron muy sobrepasados y no había forma humana. Jugando al fútbol no os podían parar, eso es evidente. Bueno, vamos a escucharles, en rueda de prensa lo que vino a decir Luis César por encima de todo es que no entendía cómo, viendo el partido que se dio en Zorrilla, su equipo había empatado y no había ganado. Bueno, pues cosas del fútbol, lógicamente. Hemos jugado contra un equipo que está en racha, que hace bien las cosas y que le conviertes el 15% de lo que le generas, ¿no? Es lo que lleva así prácticamente toda la temporada. Su portero espectacular, como en todo el inicio de liga, uno de los jugadores más importantes de su equipo es el portero, yo lo he demostrado, y se ha puesto muy complicado, ¿no? Y estoy disgustado por empatar a doses, fíjate cómo me siento, ¿no? Es que no entiendo lo que han hecho unos y lo que han hecho otros, y da para que un equipo marque 2 goles y el otro otros 2, ¿no? Hay cosas que no concibo y nunca las comprenderé, ¿no? Tengo que repasar táctica porque no me cuadra a mí esto. Yo creo que ellos han sido mucho más dubitativos que nosotros, ¿no? Hemos tenido 4 manos a manos y su portero ha hecho 5 paradas de partido, 4 o 5 paradas. Yo creo que ellos han estado mucho más dubitativos que nosotros y al acabar la primera parte han tenido muchísimos más errores defensivos que nosotros, muchísimos más. Por eso te decía que tengo que repasar de táctica, ¿no? Porque un equipo que comete muchísimos más errores defensivos estando replegado que el otro, le concede su portero para una, bocajarro, me hablan de un gol anulado que no es, a nuestro favor. Entonces, ya te digo, yo creo que el Lugo ha tenido muchísimos más errores defensivos que nosotros. Lo que pasa es que ha tenido su portero, que ha sido el protagonista del partido, ¿no? Y las llegadas de ellos, uno es un fuera de banda, otro es un penalti que no sé si eso no es. Y sí que el error que tenemos va a la cazuela. Yo creo que teníamos que haber ganado. Ya teníamos que ir al descanso pues ganando. Sí, llegamos 0-2. Teníamos que ir ganando al descanso. Este partido jugado 25 veces, no llega al descanso 0-2. Pues sí, quizás tenga razón, pero... Es verdad, que pasa que el portero rival está para eso, está para pararlas, que es verdad que el Valladolid, sobre todo la primera parte de Toni fue un escándalo, o sea, hizo lo que quiso, por un lado, por otro, primero tiró él y se la sacó el portero, luego las asistencias a Óscar Plano. Lo de Toni de la primera parte fue un recital, como hace mucho tiempo que no se veía, de forma individual a un solo jugador. Pero bueno, a veces entran y a veces no entran, ¿no? Y en este caso fue así. Sí, y de hecho que Toni habló en zona mixta después del encuentro, lógicamente se le preguntó por su buena participación y dijo que terminó satisfecho con su partido, pero ojo, todavía tiene mucho que dar y que ofrecer. Es cierto que estamos en la jornada 10 y hablar de adaptación ya tal vez sea un poco injusto porque el Real Valladolid necesita resultados y yo creo que todavía queda mucho. Ciertos partidos lo estoy haciendo bien, pero necesito más todavía. Bueno, yo creo realmente que sin la afición no estaría ahora mismo en el Real Valladolid, eso es así. Gracias a la afición yo sigo jugando, estoy haciéndolo bien, me animan, me apoyan y eso es parte de mi vida que yo agradezco mucho. En esta situación del partido a lo mejor tenía que ayudar un poquito más en esta posición para la salida de balón. Me encuentro muy bien en esta posición porque bueno, me entro en contacto con balón, está claro, más que en la otra posición, pero sí que es verdad que estoy más lejos de la portería. Pero lo más importante y yo creo en un partido es tener ocasiones, ¿no? Y nosotros estamos creando bastante, estamos creando mucho peligro arriba y yo creo que eso le metemos mucho miedo al rival y es lo que nos hace coger confianza tanto a nosotros como a la afición, ¿no? Que yo creo que también ellos son los que nos ayudan desde fuera y nos dan una energía muy positiva. Bueno, pues hablaba Michel ahí de una posición más retrasada en la que jugó ayer después del descanso. Bueno, vamos a ver los números, que además hoy Sara ha preparado algo para hablarnos del papel de Toni en el partido. Sara, buenas noches. Muy buenas noches, Manolo. Porque
en este caso los números dicen claramente que el Valladolid apabulló al rival, pero el resultado marca igualdad, ¿no? Así es, el resultado marca igualdad principalmente porque ha estado denominado y protagonizado por penaltis. En este caso los datos no pueden concurrir en un diagnóstico claro, como en este caso, pero también te digo que el resumen de los datos de hoy es una suma perfecta entre las declaraciones que hemos escuchado al míster, Mitchell, incluso Tony, incluso lo que ha comentado antes Anuar. Está clarísimo que fuimos superiores en muchos aspectos, tanto en creación como en ejecución de tiro, y además vamos a verlo representado de una forma absolutamente clara y apabullante. En este vamos caso, a ver los primeros datos generales, las comparativas de los dos equipos. Lo primero que tenemos que comentar, Manolo, es que el Valladolid consiguió un 69% de la posesión. Siempre decimos que la posesión como tal no tiene un sentido lógico, además luego vamos a verla distribuida en el campo, pero tenemos en cuenta que es la posesión más alta del Valladolid, porque tuvimos un 68-67 en otro encuentro, pero es que además en los primeros 23 minutos de juego, tan solo separados con una franja de 5 minutos, el Lugo fue tremendamente superior en esa posesión, en esos primeros minutos que tú decías que fue superior. Tuvo una posesión coherente, tuvo una colocación muy clara en el campo y a partir de ese momento, en una franja de tan solo 5 minutos, que la gente en su casa se dé cuenta, en 5 minutos pierde un 40% de posesión. Se descoloca el juego, bajan los pases y el Valladolid empieza a tomar el mando. Y se ve clarísimamente en este caso. Lo que nos queremos quedar absolutamente claro es que tiramos un total de 14 veces. Yo creo que con eso queda bastante claro que con 7 tiros a portería, más del doble del equipo rival. Sí, su portero 5 paradas y el nuestro solo 1. O sea, es que es clarísimo. O sea, y además esas 5 paradas fueron 5 jugadas de gol. O sea, fueron 5 balones que normalmente 3 o 4 serían gol. Que por ¿no? estadística la mayoría entra. Además, cuando tanto se repiten jugadas con este tipo de peligrosidad, suelen ejecutarse en gol en mayor número. Aún así, fundamental, por supuestísimo, el papel del portero rival, pero un esquema ofensivo del Real Valladolid que ahora vamos a ver, que no tiene ninguna duda, que es importantísimo por cómo llegan ahí, sobre todo, ese tipo de tiros. Bueno, vamos a seguir avanzando. Vamos a ver por dónde se movió el juego del Real Valladolid, por dónde se distribuyó el balón a lo largo de los 90 minutos. Este corresponde al porcentaje total de los dos equipos. Eso es. Al principio hablábamos de posesión, en general, la posesión del equipo y otro, y ahora ya vamos plasmando esa posesión en el campo. Este dato es bastante novedoso, porque ahí ya entra en juego no solo el número de veces que un equipo y el tiempo tiene el balón, sino la posición. Entra en juego la tecnología GPS. ¿Qué estamos viendo? Por primera vez, Manolo, en lo que va de temporada, por primera vez, cuando el Real Valladolid ha tenido una posesión tan apabullante, ha jugado tan poco en su propio campo. Vemos una de las posesiones más bajas del Valladolid en su campo, tan solo había jugado un 20% de su campo, pero tenía un 69%. 12% más en campo del rival. Eso quiere decir que su creación de juego ha sido una de las más altas en lo que va de temporada. Y por primera vez dejamos de tener esa importancia tremenda en la banda derecha. Ahora se equilibra un poco más, aún así una banda izquierda con un 43% de actividad en zona de influencia, un centro del campo más calmado con un 23% y seguimos con esa tendencia del 33,9% en banda derecha. Se empieza a regular. ¿43% en qué banda juega Ángel? En fin, déjalo. No, es que como parece que no jugaba o que lo hacía todo mal, pues... este dato rompe la tendencia de la que veníamos hablando hasta ahora. Llevamos 5 partidos consecutivos en los que la banda derecha tenía incluso un 20% más del resto de bandas. Y si a esto le sumamos que no hemos jugado prácticamente en nuestro campo, creo que las conclusiones son, lo dice un GPS, no lo decimos pues sí. a ojo. Vamos a seguir avanzando con más datos respecto a este partido entre el Real Valladolid y el Lugo. Estas son las zonas desde las que se disparó a portería en los dos equipos. Eso es, que nadie se asuste porque vemos igual 8, vemos 4, hay tiros en los que igual se placa de manera cercana, que pueden contarse o no, pero aquí vemos un esquema muy sencillo, muy sencillo, en el que no vemos los ángulos de tiro de cómo han sido las acciones ofensivas, los tiros que han ido a puerta. Creo que es evidente. Lo primero, lo que decimos siempre, el foco de los tiros más cercanos, la peligrosidad. Estos tiros, el 90 y pico % de estos tiros han llegado con jugadas de construcción, jugadas construidas con bastantes pases. Esto no es casualidad. Yo creo que cuando alguien dice o vemos un míster decir convencido que ha sido un partido en el que su equipo ha dominado en este factor. Esto demuestra claramente la presencia en el área rival de un equipo, el Valladolid, y la escasa presencia de otro equipo que aún así consiguió 2 goles. 2 goles porque cuando hablamos de penaltis hablamos de factores aislados en el juego, factores que de alguna manera no dependen del grosso de todos los datos y queda esquematizado de esta manera. Vamos a la siguiente. Vamos a fijarnos, como decías, en las acciones de ataque de los dos equipos. Eso es. Antes veíamos un esquema en el que comparábamos a los dos equipos, pero no vemos el ángulo del tiro, no vemos si el ángulo está más cercado, está más abierto, y aquí vemos ese esquema, pero bastante más concreto. Vemos en rojo los disparos que finalmente no han llegado a término, vemos en verde los que sí que han llegado a puerta, cuando vemos un esférico, un balón, ahí vemos los goles, pero vemos el grueso de desde dónde se ha tirado, el ángulo con el que se ha hecho y la dificultad con la que han podido ejecutar este tipo de tiros o acciones. Creo que está clara. En la zona del Lugo vemos menos tiros y además más lejanos, y luego en la zona del Valladolid vemos que se ha ejecutado con bastante más coherencia.
Ellos los 3 que han tenido, incluido el penalti, 2 dentro del área pequeña prácticamente. Y bueno, vamos a ver este mapa de calor y a continuación lo vamos a ver también en otro estilo de diagrama. Eso es el mapa de calor de Tony. Muchas veces cuando hablamos de mapas de calor lo dejamos simplemente en un dato en el que con colores vemos qué ha pasado. Entonces luego vamos a ir desgranándolo. Aquí vamos a ver en qué zonas ha estado más en el campo. Vemos que está en una zona de 3/4 con bastante presencia, tiene una isleta muy significativa, Esto quiere decir que has tenido el protagonismo en una zona importantísima del campo, ¿vale? Eso es una de las zonas en la que el jugador que más presencia tenga en esa zona suele ser uno de los más influyentes en el juego. La zona de color más intenso es por donde se ha movido Tony. Eso es. Y ese mismo mapa de calor que acabamos de ver, donde se ha movido Tony, vamos a transformarlo en pases. ¿Cuáles han ido bien? ¿Cuáles han ido mal? Y lo más importante, la longitud de esos pases. Esto es muy significativo porque vemos de qué manera Tony ha creado juego, ha sido efectivo en este tipo de jugadas. Y vemos exactamente la zona en la que estaba más marcada en el mapa de calor, su mayor zona verde y pases que han llegado a término de una manera muy coherente, incluso han avanzado el balón en zonas jugadas, ha intentado muchos pases, muchas asistencias que han podido no llegar a término, pero otras que sí que han concluido de muy buena manera, pero sobre todo la presencia, simplemente que esté ahí, aunque las líneas estén en rojo, quiere decir que ha estado, que ha abierto huecos, que ha jugado muchísimo. Ha jugado con o sin balón, que eso también lo vemos en el mapa de calor, y que ha sido un jugador absolutamente importante. Ahí vemos esa banda marcada. Muy bien, pues hasta aquí con los datos de hoy. Queda claro el dominio reflejado del Real Valladolid, en los números también, además de las sensaciones del campo, y la presencia de Tony. Gracias, Sara. Hasta la próxima semana. Las sensaciones estaban claras y yo creo que en este caso los datos lo han confirmado. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Gracias. Bueno, vamos a acabar con el primer equipo. Marina, hoy has estado en el entrenamiento, ¿no? Sí, ahí hemos estado. Hemos visto que pues jugadores como Anuar, por ejemplo, se han retirado pronto de la sesión porque era más recuperatoria para los que jugaron ayer. No así para los que seguramente jueguen el próximo miércoles. Ahí lo estamos viendo. Los focos también puestos en Luismi, lo decimos, después de este partido de Copa del miércoles ya volverá, a no ser que no lo quiera el míster, a las convocatorias, porque ya habrá cumplido esos 4 partidos de sanción, así que hoy pues apretando un poquito más en la recta final del entrenamiento para lógicamente ponerse a punto. Un entrenamiento que ha sido, bueno, pues que ha durado algo más de una hora y también ha tenido como protagonista a Yanotas, lo hemos conocido después, vuelve a estar convocado por la selección absoluta de Grecia para disputar ese partido frente a Croacia de la repesca de cara al Mundial de 2018, así que se va a perder, lo único malo, el encuentro del Molinón, el del 11 o 12 de noviembre. Y vemos ya el término de la sesión, los jugadores estirando. Mañana nuevamente a las 10:30 entrenarán todos. Ascensores Cener. Soluciones para todo tipo de necesidades de elevación. Diseñamos, fabricamos, instalamos y mantenemos todo tipo de ascensores, salvaescaleras, plataformas y puertas de garaje. Estudiamos cada caso y aportamos las mejores soluciones a la medida del cliente. Servicio de confianza. Ascensores Cener. Soluciones de altura. Bueno, pues vamos a ir terminando con Anuar, que lo tenemos por aquí. ¿Tú eres de los que mira mucho los números o te guías más por sensaciones? Me guío más por sensación. Sí, ¿no? Tú las estadísticas. Lo que te diga el entrenador para ti es la Biblia, Tampoco ¿no? miro mucho las estadísticas, la verdad. Muy bien, gracias por habernos venido a acompañar esta noche. Mucha suerte para el futuro. Gracias. Vamos con el filial, nueva derrota del Valladolid B. Sí, perdieron en este caso a domicilio en Talavera de la Reina frente a un rival directo. Y la verdad es que hay que decir que fue una pena porque perdieron esos 2 puntos en el tramo final del partido. Ya tenían prácticamente el encuentro empatado. Logró empatarlo Mario tras sobreponerse a un gol inicial después de varias acciones como esta, por ejemplo, en la primera parte, que no fructificaron, pero en el 88-89 pues llegó el 2-1 definitivo. Además, un encuentro que estuvo también marcado por la expulsión, estamos viendo, de Mari, que se pierde el próximo partido por doble amarilla, así que una lástima porque después de la última victoria en casa el filial pierde, sigue colista en esa última posición de la tabla con 6 puntos. Ojalá el próximo fin de semana pues ya vuelvan a ganar para remontar un poquito. No sé qué pito aquí el árbitro, sinceramente. Yo tampoco, no se ve con la imagen. Los jugadores del rival pedían mano, no hay mano de nadie, no hay falta de nada. Yo es que no veo nada. Yo lo he estado mirando cuando lo hemos montado y poniendo la cámara lenta y tal, digo, ¿qué ha pitado? O sea, ni idea. Ni idea. Una mano interpretó. No hay falta, no hay, es que no hay ni nada, o sea, no hay nada. Pero en fin. Bueno, ahí estamos viendo ese gol de Mario, como digo, llegaba en el 82-83, pero ya en el último momento, hay que pena, 88. Este jugador que está ahí mal puesto, nosotros mal defendiendo, pues lograba hacer el 2-1 definitivo. Como digo, además era un partido importante como el primer gol del Lugo. para el Talavera, efectivamente, porque es un rival directo.
Ahí tuvo un par de ocasiones más, pero no se agrandó la diferencia.